La semana pasada, un tribunal de justicia en el Ecuador consideró ilegal y arbitraria la detención al interior de la Embajada de México en Quito del ex vicepresidente Jorge Glass, quien ya contaba con asilo político, y también calificó como ilegal la incursión por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada. Ellos no tuvieron ni la orden de allanamiento ni el permiso de la sede diplomática para hacer lo que hicieron. ¿Esto en qué medida fortalece la defensa del ex vicepresidente Glass en el ámbito nacional y en el ámbito sobre todo internacional? Sonia, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo no tenía ningún tipo de esperanza. El habeas corpus, el objetivo del habeas corpus, que era la liberación de Jorge Glass, no se cumplió. Efectivamente, trataron de hacer una reparación moral diciéndole, sí, mire, usted lo detuvieron ilegalmente, su detención fue arbitraria, pero no lo dejamos libre, ¿no? Entonces, nosotros a nivel nacional, en colaboración con la Defensa Nacional, pues se presentará la apelación respectiva. Entendemos que también existen grupos y personas que quieren presentar una denuncia por prevaricato y por básicamente fraude procesal, ¿no? Entonces, pues eso quedará en manos de la Defensa Nacional. Nosotros como Defensa Internacional el día de ayer presentamos la información adicional insistiendo en la ampliación de las medidas cautelares ya otorgadas en el 2019 por la CIDH, pidiendo medidas provisionales a la Corte Interamericana. La CIDH se pronunció el día de ayer rechazando, como todos, la acción violatoria a la soberanía del pueblo mexicano, el asalto a la embajada y posteriormente pues también hacen mucha referencia a la defensa del asilo, ¿no? A la figura internacional del asilo. Entonces nosotros también el día de hoy ya estamos finiquitando los últimos detalles para mandar una denuncia al grupo de detención arbitraria que también ya se pronunció en el año 2020 en el caso de Jorge, y estamos pues haciendo toda una estrategia global para insistir en es que este señor Daniel Noboa Asín pues recule de las actuaciones que ha venido ejecutando, violentando a los principios básicos del derecho internacional. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia en el Ecuador, si bien mantiene en la cárcel a Jorge Glass, reconoce que la detención fue arbitraria e ilegal. ¿Cuánto puede pesar eso en un tribunal de justicia internacional? Que Pues acá, muchísimo. sí, coméntenos un poco sobre en qué aporta a la defensa del ex vicepresidente Glass el pronunciamiento de ese tribunal acá en Ecuador. Bueno, para nosotros es súper importante que al menos se haya reconocido, ¿no? Pero al presentarse la apelación, nos puede resultar tanto como favorable como desfavorable, ¿no? O sea, cuando ambas partes apelan, pues el tribunal de alzada puede rever y nos puede, como les comentaba, pues beneficiar o inclusive podría recular, ¿no? Que no nos extrañe. Entonces, pero sin embargo, la sentencia marca un hito importante, sobre todo a nivel internacional, que es donde esperamos tener justicia, porque en la justicia nacional es casi que imposible, pero a nivel internacional, pues esto nos está dando el suficiente sustento como para pedir medidas provisionales a la Corte. No nos olvidemos que la Corte Interamericana hizo un pronunciamiento importantísimo solicitado por el gobierno de Rafael Correa cuando Julian Assange estaba en la embajada ecuatoriana en Londres. Entonces es muy importante porque ahí configura el derecho al asilo y al refugio como un derecho humano. Entonces, si esta solicitud nuestra de medidas provisionales pasa a la Corte podrá aplicar su opinión consultiva, ¿no? Que es súper interesante porque en el caso de Julian, no, el Reino Unido no había suscrito el acuerdo de Caracas, ¿no? Pero en cambio, en nuestro caso, pues sí, el Ecuador es suscriptor del acuerdo de Caracas, por lo tanto,
es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Ujú. Ahora, Sonia, la demanda que interpuso el gobierno mexicano en contra del Estado ecuatoriano por la violación de su embajada aquí en el Ecuador, el pronunciamiento que horas más tarde se espera de la CELAC, la condena por parte de la Organización de Estados Americanos, el mismo pronunciamiento del CIDH conocido en las últimas horas, ¿en qué medida todas estas situaciones abonan en el caso que lleva usted sobre el vicepresidente Jorge Glass? Bueno, abonan mucho porque la comunidad internacional ha repudiado este acto eh, atroz. Ecuador se está convirtiendo, el gobierno ecuatoriano se está convirtiendo en un estado paria a nivel global. Entonces, sí nos ayuda, pero más allá de las declaraciones, la vida de Jorge está en riesgo, ¿no? Jorge lleva desde el día lunes en huelga de hambre, sigue en huelga de hambre. Eh, Estamos muy preocupados por la vida de él y creo que deberían empezar a implementarse medidas operativas, o sea, fehacientes, que obliguen a este señor a tomar en cuenta el derecho internacional. O sea, no puede violar simplemente el derecho internacional y viramos la página y no ha pasado nada. No, aquí tienen que haber consecuencias y por lo menos aquí en el Europarlamento, en Bruselas, pues hay una serie de fuerzas políticas que nos han brindado su apoyo y que están pidiendo pues la retirada de los embajadores de la Unión Europea del Ecuador, están proponiendo la implementación de la cláusula de solución de controversias en el acuerdo comercial de la Unión Europea por violación de la cláusula democrática que obliga a los estados pues a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, pues estamos en esas. Hay un apoyo increíble de la comunidad internacional. Vamos a presentar oficialmente esta semana una demanda penal ante el gobierno de Alemania, porque han secuestrado a un ciudadano alemán. Y también vamos a presentar una demanda penal en México. Entonces, pues nos vamos con todo. O sea, en este momento le agradezco muchísimo la solidaridad de muchos colegas que están brindándonos su aporte pro bono, porque la situación es realmente dramática. Jorge puede morir en cualquier momento, ya sea por su huelga de hambre o porque posiblemente lo suiciden, ¿no? Entonces, eso no podemos descartar, ¿no? Que el Estado ecuatoriano, pues, cometa una ejecución extrajudicial como lo hizo con los presuntos autores materiales de Villavicencio. Doctora Vera, ahora que usted menciona eso, yo sí quisiera también pedirle su criterio, porque capaz y suma también al argumento de la defensa de Jorge Glass. Hace unos segundos, y no sé si usted estaba conectada ya a ese momento del comentario, compartíamos un video de un extracto de un discurso del presidente Noboa ayer durante la entrega de 250 becas, donde él decía que sus adversarios, sus detractores, lo conocen bien y saben que puede ser un pésimo enemigo. Al ver la forma en la que operó y actuó la fuerza pública aquel viernes 5 de abril, cuando asaltaron la Embajada de México en Quito, y la forma en la que detuvieron arbitraria e ilegalmente a Jorge Glass para utilizar los mismos términos que el Tribunal de Justicia, sumada a esta declaración del presidente Noboa, la comunidad internacional entenderá que sí, en efecto, se trata de una persona que ha sido perseguida políticamente o de un delincuente, como es lo que han querido posicionar, porque usted conocerá bastante bien que hay una campaña muy potente de comunicación dentro del país, y ese fue la principal línea del discurso del embajador Dávalos durante las reuniones de la OEA, usted las habrá seguido bien, fue tratar de convencer al resto de equipos diplomáticos de que Glass era un delincuente. Pero acá estamos viendo un presidente que dice que puede ser el peor enemigo. ¿Eso también va a sumar al momento de exponer ante la comunidad internacional de que se trata de un caso de persecución política? Mediáticamente posiblemente, pero la cuestión es más a nivel jurídico, ¿no? O sea, él podrá decir eso o podrá decir mañana que es Papá Noel
pero nosotros tenemos que probar lo que decimos. Ujú. Y si bien es cierto, un discurso puede presionar a nivel mediático, nosotros no podemos actuar como ellos y decir que porque él dio una declaración ya es culpable. No, nosotros tenemos que probarlo, tenemos que documentar nuestra causa. Y es eso lo que hicimos con México. O sea, México tuvo un dossier de más de 4.000 páginas que no le quedó la más remota duda de que Jorge Glass es un perseguido político. ¿Ya? Y dentro de la estrategia que tenemos a nivel internacional vendrán más sentencias a nivel internacional que simplemente corroborarán que Jorge Glass es un perseguido político. Yo soy testigo, más que su abogado, soy testigo fiel de la persecución voraz en contra de un hombre que es inocente y que, como lo dijo en la audiencia de habeas corpus, ¿no? O sea, llamáteme, o sea, es que es lo único que le falta, ¿no? Llamáteme porque todo lo que le han hecho es inhumano. Entonces, ¿Qué información le llegó a México, doctora Vera? ¿Qué información? Porque en las últimas horas también hubo pronunciamientos de las autoridades mexicanas que explicaban que habían analizado una serie de documentación que justifica la decisión de otorgar el asilo político al ex vicepresidente Glass. ¿Qué información tiene México que acá no se puede ver? O que acá el sistema judicial no lo valora con la misma, con la misma, no sé, veracidad o con la misma profundidad que le dan las autoridades mexicanas, que sí consideran que es un perseguido político, mientras acá el presidente Noboa, su grupo cercano, un sector de la opinión, un sector de la prensa, lo tilda como delincuente, y es más, y tan delincuente lo consideran que lo envían a una prisión de máxima seguridad, donde están personas que han cometido otro tipo de delitos, asesinatos, sicariatos, violaciones, etcétera. Pero ¿cuál es la información que México sí la pudo valorar y acá no se la toma en cuenta? bueno, lo que nosotros hemos venido denunciando estos 7 años. O sea, ¿qué? El caso Odebrecht fue anulado, las pruebas fueron anuladas en Brasil, enviaron la cooperación internacional a Ecuador y la fiscal se la guardó en el cajón. Tenemos el testimonio de Dalo Bucarán, que dice que el pendrive con el que se inició la investigación fue adulterado y lo utilizaron a través del gobierno de Moreno. O sea, eso ya convierte en nula la causa, ¿ya? Y sin embargo eso no se ha establecido, ¿no? Hoy tenemos el caso Sobornos, que todo el mundo sabe que en el mundo solamente hay 2 personas sentenciadas por influjo psíquico, Rafael Correa Delgado y Jorge Glass. ¿Ya? Eso es más que suficiente para darse cuenta de que esto es una locura, ¿no? A nivel internacional ha sido sumamente cuestionado esta causa, o sea, un proceso de casación que se debería llevar entre 1 año o 2, que es la regla, en el Ecuador se resolvió en 17 días, en plena pandemia, sin ser un delito flagrante, con todos los abogados enfermos, que tenían un montón de peritos para comparecer en la audiencia, pero los convocaron a todos el día de la audiencia a una capacitación. O sea, es más que lógico que esto está forjado, ¿no? Y que la testigo, perdón, la cooperadora eficaz hizo un cuaderno en 30 minutos en un vuelo y nunca nos permitieron periciar ni los ordenadores de Terán ni el cuaderno de Pamela Martínez, y cuando testificaron nunca hubo el proceso de contradicción por parte de los implicados, que le podían preguntar a los supuestos cooperadores eficaces. Entonces, en un Estado de Derecho, donde hay una institucionalidad robusta como es México, todas estas cosas son relevantes. Que Jorge Glass tiene más de 30 investigaciones abiertas, 15 de ellas debieron haberse archivado, pero no se las archiva para tenerlas abiertas. Que el caso Reconstrucción es un mamotreto que debió haber sido archivado también porque tiene desde el 2019 y las investigaciones solo duran 2 años en el Ecuador. Entonces, es tan burdo todo, el caso Metástasis, que publican información de una investigación sin ser contrastada, sin ser periciada, sin tener en cuenta la cadena de custodia. Mire lo que le están haciendo ahora, que quieren abrir los famosos celulares de Jorge Glass. O sea, es todo tan mediático. ¿Sería válida esa información que puedan obtener de esos dispositivos, tomando en cuenta que... En el caso de que esos celulares sean de Jorge Glass, que lo Ujú, dudo, ¿ya? ujú. No hay nada. O sea, no hay nada. No van a encontrar absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que hacen?
previo a las elecciones, a la consulta popular, sacan la super mega noticia para decir que Jorge Glass es un corrupto, le siembran alguna prueba y hasta que nosotros logramos demostrar de que eso es falso, de que es una falacia, de que las pruebas han sido adulteradas, ya pasó el proceso electoral. Es como lo que pasó con los asesinatos de Villavicencio y de sus presuntos autores materiales. O sea, hasta que se comprobó que el correísmo no tenía nada que ver, ya pasaron las elecciones y discúlpenme la palabra, pero ya los jodieron, ¿no? Entonces, los medios son cómplices, encubridores de toda esta persecución, ¿no? Y gracias a Dios, eh, todo tiene su parte buena y su parte mala. Este foco y esta presión internacional nos han permitido demostrarle a la comunidad que si fueron capaces de hacer esto, este asalto a una embajada, a una soberanía de un país amigo, de un país hermano, si secuestraron a un asilado y rompieron todos los principios básicos del derecho internacional, imagínense qué nos ha tocado padecer a nosotros en el derecho interno, donde la justicia está captada por la fiscal general del Estado, una persona que, por decirlo menos, es poco idónea para ostentar su cargo. El presidente ayer, en una entrevista con un canal australiano, justificaba nuevamente este asalto a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Primero porque dijo que había una sentencia, que él era un delincuente que tenía que estar en la cárcel y que no iba a permitir que otros países interfieran en el sistema de justicia del Ecuador. Justificaba así el asalto, pero fue más allá y dijo que si no lo hacía, si no detenía a Jorge Glass, que aparentemente tenía un plan de fuga, insistieron con el plan de fuga que ha sido desmentido por las autoridades mexicanas, pero que si no lo hacía, si no detenía a Glass, él se hubiera visto como un hombre débil. Pero, o sea que el raciocinio que hace él es no mostrarse con debilidad ante el pueblo ecuatoriano. Entonces, lo que debe hacer es sacar al país de todos los tratados internacionales de protección de derechos humanos, porque el Estado está obligado a cumplir con los tratados ratificados por el Ecuador. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, tiene que cumplir con los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Y eso no está pasando, lamentablemente. Doctora Vera, una de las tesis que sostienen críticos de Jorge Glass y de el proceso que él representa y que están ahora mismo tratando de promover esa tesis de que Glass es un delincuente y demás, lo han tratado de vincular con los casos últimos que han sido tan publicitados por la Fiscalía, el caso Metástasis, el caso Purga, etc. Y han dicho que Norero financió los habeas corpus a favor de Glass. ¿Hay algo de cierto en eso o cuál es la defensa? Supuestamente solo fue uno, pero lo financió ya estando muerto, porque Jorge fue liberado después. O sea, es una locura. Realmente es una locura. No tiene ni siquiera una lógica cronológica. Es como los testimonios estos anticipados que están dando los presuntos cooperadores eficaces, que no pasan ni siquiera la contradicción de la contraparte, ¿no? Entonces es una vergüenza. Pero más allá de eso, Jorge es un ser humano que está a punto de morir, que debería llevarnos a la reflexión, ¿no? O sea, vamos a comprobar sin lugar a duda que Jorge es inocente. A nivel internacional lo vamos a comprobar. Eso no me cabe la menor duda. Pero será muy tarde. Doctora, yo le noto a usted como que están permanentemente remando en contracorriente. Y para un abogado debe ser muy difícil defender un caso y sostener un caso con un sistema judicial como el ecuatoriano. Acá la fuerza se impone casi siempre a la razón y lo que hemos visto es que el Estado de Derecho en el país ha sido varias veces pisoteado. En muchos casos que han sido, sí, forjados y otros en los que hemos visto cómo desde el aparato estatal se ha ido tratando de
torcer la verdad. ¿Qué tan complicado es hacer justicia en el país en un contexto y en un escenario como este? Yo le veo a usted muy decepcionada, o sea, le escucho el tono de voz, su expresión en el rostro y veo que usted está peleando en contra de la corriente. La verdad es que mm, yo no defendería a Jorge si considerara que fuera inocente. Hace poco una colega defensora de derechos humanos de total derecha me felicitó y me dijo, Sonia, realmente tu defensa es muy limpia, felicitaciones, haces un muy buen trabajo. Y yo le dije, es que no es el hecho de hacer un buen trabajo, ¿no? Y me dijo, no, me dice, sí, pero realmente no importa si es culpable o no, me lo dio a entender. Ujú. Lo importante es que tú estás haciendo un buen trabajo. Y yo le repliqué, le dije, no, o sea, yo lo defiendo porque es inocente, si no, no lo defendería, básicamente. No lo defendería y yo lo hago por buscar justicia. Entonces, sí, para mí, a mí me está matando saber que Jorge puede perder la vida, porque yo me involucro en las causas. Yo no es que es un cliente más y que le doy un número y coja ticket y haga fila. No, yo me involucro en las causas y para mí el hecho de que Jorge esté padeciendo una huelga de hambre, a mí me está matando, ¿no? Porque en cualquier momento se puede descompensar, le puede dar un infarto y Eh, esto es a manos del Estado. Ujú. eh, Entonces, yo sí lo siento, o sea, no es una causa más. Pueden ver en mi cara, en mi rostro, no he dormido más de 3 horas seguidas desde el 5 de abril, porque he estado en reuniones, hablando con estrategias en Europa, en América Latina, con horario europeo y ecuatoriano a la vez. Entonces, sí es cierto, estoy decepcionada del sistema ecuatoriano, pero no del internacional. Lo malo es que el internacional demora. ¿Ya? Entonces vamos a seguir trabajando y vamos a conseguir que Jorge sea liberado. ¿Usted ha tenido Eh, acceso en los últimos días con el ex vicepresidente, acceso a no, comunicación? solamente un Zoom comunal el día miércoles, Ujú. el día miércoles día estuvimos un Zoom comunal de 40 minutos, yo pude grabarlo eh, mientras relataba cómo fue torturado, nada más, eso es lo único que he podido. Ayer el abogado Villegas, que es el que lidera la Defensa Nacional, pudo visitarlo. Nunca pudo estar solo con él, habían militares armados hasta los dientes. Eh, O es lo sea, no único le que permitieron el derecho a conversar con su abogado, confidencialmente no. confidencialmente. Estaban los militares armados hasta los dientes rodeándolo a Jorge. Entonces, ese es el panorama, ¿no? ¿Y usted No tiene conoce medicinas, si no el ex tiene medicinas, vicepresidente no le están Glass, dando acceso a su medicina, está en una habitación sin luz, no ha podido ver a sus familiares. usted conoce si el ex vicepresidente Glass va a mantener esta huelga de hambre de forma indefinida? Sí, sí, va a mantener la huelga de hambre de forma indefinida. Yo le había escuchado en esta audiencia que tuvo el día del habeas corpus y él decía que no se iba a dar por vencido. Por eso le pregunto si él está decidido a continuar con esta huelga de hambre. Sí, va a continuar. Y es por eso que tenemos cada día es importante. O sea, cada día que pasa es importante. Ahora, a nivel interno, ¿qué pasos más pueden dar, además de la apelación? Doctora, a ver, sé que usted no maneja la parte nacional, pero además de la apelación, ¿alguna posibilidad de que lo cambien de Sí. centro de detención? Están buscando todas las ayudas posibles, accediendo a la Dirección de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Defensoría del Pueblo. Se está haciendo toda una estrategia. Los abogados nacionales la conocen más a detalle a nivel nacional, pero ¿qué les puedo decir?